Hola Géminis, qué alegría estar leyendo para ti en este horóscopo semanal, como siempre con todo el cariño del mundo para ti. Vamos a ver qué nos dice hoy el arcángel Metatron. Bueno, te recuerdo que siempre que nos ves apoyas un refugio de animalitos rescatados, así que mil bendiciones, te queremos muchísimo. Confía en el futuro. Todas las bienvenidas son perfectas, al igual que cada uno de los cierres de ciclo. No le temas a la incertidumbre del futuro. Confía en que la manera en que ocurren las cosas es la más adecuada. Quiero que ya mismo decretes para tu vida, pero primero te suscribas y hunda el botón de suscripción y luego comentes, confío en el futuro. Porque cuando tú lo decretas, tú lo declaras y lo traes de ese plano espiritual a este plano más material, entonces cosas maravillosas comienzan a suceder, ¿ok? Entonces recuérdalo, escribe, confío en el futuro. Bueno, recuerda que esta lectura es general. Si quieres algo privado y personalizado, puedes ir a la descripción o al primer comentario. Allí están mis datos de contacto para lecturas de pago. Son llamadas o videollamadas de 1 hora en la cual no hay límite de número de preguntas. Y pues allí nos estamos esperando. Bueno, esta primera parte es un mensaje general que nos habla el oráculo para todas las áreas de la vida. Tú verás a cuál aplicas. Luego vemos economía y terminamos con amor. Me dice el hada de la absenta que estás teniendo pensamientos muy intoxicados, los cuales hacen que tengas una visión algo distorsionada de una situación. No sé, pero siento que estás recibiendo como mala influencia de parte de otras personas que a veces lo único que hacen es actuar como vampiros energéticos. Te siento como un poquito bajito de energía, pesimista, viendo como el panorama algo desolador, sombrío, oscuro, sin ver camino o luz en él. Y a veces cuando esto sucede, pues tenemos que analizar si realmente la perspectiva que estamos teniendo de la realidad es correcta o está siendo influenciada por otras personas. Por otro lado, me dice es tiempo para un trato. Yo pienso que parte del trato que tienes que hacer es analizar con quiénes te estás relacionando. Hacer un trato contigo mismo o contigo misma, de colocarte como prioridad y que esto definitivamente pues debes de cumplirlo. Tenemos la carta de Po, me dice es tiempo de un cambio, de aprender cosas nuevas, de avanzar, ¿sí? Siento que algunos de ustedes están estancados en el lugar, en el trabajo, en la relación, en la familia, y es momento de hacer una introspección y ver por qué estamos con este bloqueo. Parte de ese bloqueo estoy segura de que es porque a veces te rodeas de gente que solamente te llena de pensamientos negativos. Este ha sido el mensaje que les envían sus guías espirituales hoy. Los invito a que pasemos a la parte económica y pues es bien importante porque no sé, me dice como limpia tu círculo social. Recuerden ayudarnos a cumplir rápidamente la meta de los 50,000 suscriptores. Y mira que te sale el hada de la abundancia. Te dice vas a estar cerca de una buena posición económica próxima a llegar. Vendrán tiempos de suerte y triunfos económicos. Mira qué bueno porque realmente algunos de ustedes sé que están pasando situaciones económicas bastante difíciles. Ok, bueno, esto todavía no. Los invito a seguirnos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Números de la suerte, el número 10, el número 14, el número 50 y el número 73, ¿ok? Y veamos qué más se viene para esta parte económica en estos días, pues además de grandes bendiciones.
Bueno, tenemos este 9 de espadas invertido y me dice que en los próximos días, debido a como a ese triunfo que se acerca, como siempre hay personas que pues no les gusta ver a otros como salir adelante, podrían levantarse calumnias, chismes, como acerca del por qué has conseguido lo que has conseguido. El universo te dice no les prestes atención, tú siéntete merecedor, siéntete merecedora de las cosas que yo pongo en tu camino. Quizás estos rumores o estos chismes van a venir de quien menos te lo esperas. Sí, la carta de la luna siempre nos habla de esta gente que tiene doble cara, pero es importante que tú vayas con la certeza, con la convicción y con la confianza en el futuro, ¿no? Entonces recuerda hacer tu decreto. No te desanimes. Se trata de personas inmaduras, me dice ese 9 de oros invertido, de personas que honestamente pues no logran conseguir por sus propios medios las cosas, entonces desmeritan el trabajo de otros. A ti te espera un futuro mejor. Eso es súper claro, ¿sí? Ese 6 de copas no miente y me dice, te espera eso, ¿no? Como el cumplimiento de muchos sueños. Pienso que es el inicio de una muy buena racha para todos ustedes en la parte económica. Bueno, pasamos al plano de lo, ¿cómo se llama esto? De lo sentimental. Recuerden que esta lectura pues es general, si quieren algo privado y personalizado pueden ir a mi primer comentario. Si quieren saber de solteros pueden ir al especial amor. Bueno. Iniciales importantes, la S, la N, la M o W y la letra U. Puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esta persona especial. Signos importantes: Virgo, Géminis, Acuario. Este es el momento de decir el nombre de esa persona especial. Bueno, aquí yo veo otros signos de tierra, además de Virgo. Esto representa siempre los signos de tierra, que podría ser también Capri o Tauro, ¿sí? Y si ambos son Géminis, pues guíense por su ascendente. Tenemos este 7 de espadas invertido. Y esto me habla acerca de una confesión que se acerca, ¿sí? Siento que va a ser una confesión bastante fuerte, una confesión que puede implicar dolor sobre cosas que han sucedido que probablemente tú ya te sospechas. Puede haber una infidelidad, puede ser un filtreo. Siento que va a ser algo que no va a ser fácil para ti, pero que afortunadamente es superable. ¿Por qué digo que es superable? Porque justo al lado tenemos esta carta de las de oros y esto me habla de una situación en la cual pues realmente sí se puede salir a flote o avante de lo que estemos atravesando. Mira que esta es la carta del jugador, ¿sí? El caballero de oros invertido. Entonces yo veo aquí a alguien que quiso pasarse de lista, alguien que quizá dijo, voy a tener un amorcito aquí, otro allá, por si uno no me funciona, entonces veamos si el otro sí. Por si una se enoja, entonces que la otra esté bien conmigo. Pero esta persona no contaba con verse descubierto o con que las cosas no le salieran tan bien y terminara enamorándose de alguien. Veo que esto que haya sucedido con una tercera persona ha terminado, porque está la carta de la muerte y esto me habla de un cierre que se hace de manera definitiva. Sin embargo, yo pienso que de primerazo, de entrada, puede ser un shock importante para ti y
y que no veas como realmente que puedas perdonarle a esta persona. La carta de la fortaleza me dice que independiente de que decidas continuar o no la relación, vas a poder superar esto y que si ya estás viviendo este duelo por esta separación, tenga la plena confianza de que vas a poder superar esta etapa, ¿sí? Entonces no quiero que te sientas débil, ni menos que nadie. Los guías espirituales a través del oráculo de ángeles te dicen, el cielo te da el poder de sanar. Mira que es muy coherente con lo que estamos hablando en este momento. Vamos ahora. Me dice que vayas a ver tu signo, a escuchar tu signo ascendente. Si solo ves un video siempre te vas a quedar con el mensaje a medias. Y si no, escucha Aries. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok. Por supuesto, en YouTube, ayúdame a conseguir esos 50,000 suscriptores súper rápido para hacer nuevamente un envío donde sortearemos premios. Bendiciones.